7 de noviembre del 2023. El día de hoy nuevamente teníamos una proyección de un día alcista, un bias alcista por supuesto para la sesión como tal. Ya en el gráfico de temporalidad diaria, como pueden ver, he actualizado el rango de medición de las desviaciones estándar. He tomado un nuevo swing que cumple con las condiciones, ¿sí? Y para el día de hoy me servía sobre todo para calcular el punto de referencia en el que tendría yo que tener un feedback, ¿verdad? O encontrar un feedback. Y es precisamente eso lo que vemos aquí en la vela diaria del día de hoy, 7 de noviembre del 2023, de esta sesión. Tenemos primera desviación estándar y el feedback del que siempre he hablado en mis charlas de backtesting. Además, lo que tengo es trazado este mínimo de temporalidad diaria en los 15.406, que es precisamente el mínimo del swing que he estado utilizando en las últimas 2 semanas para proyectar el movimiento bajista anterior, que ha sido este. Si utilizo estas desviaciones, seguramente ustedes van a recordar lo que yo he estado comentando incluso desde que se empezó a generar todo este movimiento alcista. Si este swing cumple con las características de ser un swing del breaker, es decir, que se rompa su máximo y que se rompa su mínimo, al estar dentro de un market shift bajista, su mínimo va a ser un punto de referencia importante. ¿De qué? De reacción. Y es precisamente lo que tenemos cuando se forma este máximo alrededor del 11 de octubre del 2023 y es precisamente lo que tenemos también el día de hoy, 7 de noviembre del 2023. Debemos utilizarlo como un punto de referencia. Si bien es cierto, yo había trazado el VPR que tengo aquí en forma de bici, ¿verdad? Pero no necesariamente los niveles que tú traces vas a considerarlos como resistencia así porque sí. Esto tú lo tienes que descomponer en temporalidad menor. Muchos piensan que porque ven la acción de precio que tengo yo acá a la derecha en temporalidad de 1 hora, oh, ya listo, bueno, ahora sí vamos a vender y demás. Y realmente esto no funciona así. Si nosotros nos ceñimos a la lectura estructural en términos de máximos y mínimos de corto plazo y de plazo intermedio, tendríamos primero un máximo de corto plazo que se forma cuando el precio llega al límite inferior de ese BPR en forma de bici. Luego también tendríamos un mínimo de corto plazo. ¿Cómo yo puedo establecer que este es un máximo de corto plazo y que este es un mínimo de corto plazo? Porque ya tengo historia. Hasta que estos máximos y mínimos no se rompen y el precio no deja ese rango, yo no puedo determinar si estos son máximos o mínimos de corto plazo porque los tengo muy cerca. Por lo tanto, si me apresuro a sacar conclusiones, entonces, por ejemplo, si yo dijera, este es un mínimo de plazo intermedio y se rompiese, la ruptura de un mínimo de plazo intermedio produciría o propiciaría un cambio de estructura. Lo mismo sucedería con un mínimo de largo plazo. Pero aquí lo que vemos es que en la medida en la que se rompe un mínimo de corto plazo, eso es lo que genera una reversión. Tenemos entonces ruptura de mínimo de corto plazo, el precio expande, me forma máximo de corto plazo, tenemos mínimo de corto plazo, estoy considerando todo este pequeño rango que tengo, no necesariamente el mínimo de la vela bajista, sino todo este espacio como un único mínimo. Tengo entonces al mínimo de plazo intermedio en medio de dos mínimos de corto plazo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que dentro de este espacio tenemos inclusive un swing al que yo le coloco dos bombillos, dos focos. ¿Por qué? Porque aquí pasa algo súper interesante. Yo ya les he mencionado que los mínimos de corto plazo son los que nos van a dar esa guía, esa señal, porque son puntos de donde se van a generar movimientos que van a romper con cualquier nivel diario. Tú solo date cuenta cómo desde este máximo tengo un movimiento bajista que rompe con el mínimo anterior, pero no se rompe este mínimo. Cuando esto sucede, inmediatamente este mínimo pasa a ser un mínimo de plazo intermedio. Este pasa a ser un mínimo de corto plazo porque luego de la neutralización de un mínimo de corto plazo viene una reversión. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, si este era un mínimo de plazo intermedio y ahora tengo esta información, este pasa a ser un mínimo de largo plazo. Pero esto no lo vas a saber sino hasta que el precio rompa como tal este máximo de plazo intermedio.
Porque este es un máximo de plazo intermedio. Si se rompe este máximo de plazo intermedio, la estructura cambia. Es decir, ya no es bajista. Y eso es precisamente lo que utilizamos para la sesión del día de hoy. Cuando bajamos a temporalidad de 1 minuto y establecemos o definimos nuestro bias alcista para la sesión, yo lo que hago es marcar el consequent encroachment de la mecha que tengo aquí en premium array del rango desde este máximo hasta este mínimo como referencia. Y también lo que hago es marcar, lógicamente, dado que aquí hay un swing que cumple con las condiciones. Te acabo de mostrar el swing en temporalidad diaria, ¿verdad? Rompe máximo, rompe mínimo, proyecto desviaciones hacia abajo. Pero acá tengo un swing que rompe mínimo, rompe máximo y cumple con las condiciones para proyectar hacia arriba. Puedo entonces yo proyectar hacia arriba porque el movimiento que se está generando, si analizamos esto y lo estudiamos vela a vela, el precio me está diciendo que este nivel diario no tiene ningún impacto en el movimiento que se está generando. El nivel, mejor dicho, no tiene ningún impacto en el movimiento que se está generando. Fíjate cómo aquí se rompe el mínimo anterior, corto plazo, se forma un mínimo de plazo intermedio, este se convierte en un mínimo de largo plazo y desde el mínimo de plazo intermedio se genera el movimiento que rompe con el nivel. Pero ya no solamente es esta vela, sino que ahora viene la vela de las 8 de la mañana que también rompe con este máximo. Me valida el swing, yo con el swing puedo entonces proyectar desviaciones estándar hacia arriba, el precio expande, llega al límite superior del BPR de temporalidad diaria en forma de bici, cierra exactamente allí, tenemos apertura de vela a las 9 de la mañana, justo acá, en temporalidad de 1 minuto lo puedes ver mucho mejor inclusive, tenemos una pequeña contracción y el precio rompe. Cuando esto se rompe, entonces ya tenemos la pauta, ya sabemos lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el nivel diario se está rompiendo sin mayor problema. Tenemos una pequeña contracción a partir de las 9:30. De acuerdo, aquí tenemos la apertura, pequeña contracción, pero lógicamente hay umbrales que el precio no debe superar. Lógicamente no vas a entrar en una operación aquí porque este es el feedback o narrativa que tú necesitarías para colocar una operación, ¿verdad? Y es precisamente el detalle que observo a lo largo de la sesión. Tengo máximo, tengo mínimo y tengo dentro de la naturaleza del movimiento un CIBI que luego del movimiento que se genera a partir de qué? Del máximo del swing del breaker. Porque este es un swing del breaker. Rompe su mínimo, rompe su máximo y el mínimo de la vela de las 9 de la mañana se forma exactamente allí. ¿Te das cuenta? Tengo como referencia el consequent encroachment de esta mecha que se forma en el último movimiento antes de dar paso a una contracción. Ya sabes que constituye este mínimo. Tengo esa primera línea, mejor dicho, de color azul y luego tengo una segunda línea de color azul que delimita el máximo del swing del breaker que estoy estableciendo aquí en temporalidad de 1 hora. El precio comienza a subir, rompe máximo anterior y aquí tengo una ligera estructura de cambio, no de cambio, sino de continuación de tendencia alcista. Sí, esto es un market shift de continuación. ¿Dónde, Ángel? No lo veo. En el momento en el que se rompe este mínimo y se rompe este máximo, tú estás en condiciones ahora de proyectar desviaciones estándar de este swing de temporalidad de 1 minuto. Si yo por un momento quito la proyección, el Fibonacci de desviaciones estándar de temporalidad de 1 hora y me enfoco en este, voy a poder delimitar con certeza, qué es lo que ha de suceder a lo largo de la sesión gracias a este market shift en continuación. ¿Qué hice yo o qué esperaba yo? En principio, fíjate en el detalle. Yo te he enseñado por mi Vademecum Trading que tú debes esperar a que el precio visite este BPR o este tipo de BPRs, ¿verdad? Sin embargo, aquí es importante que mencione lo siguiente. Voy a colocarte etiquetas justo en el mínimo que delimita el origen de ese BPR. Tenemos 15.273 y otra etiqueta en este mínimo que es el que visita el BPR, 15.272.75. Esto quiere decir que ese BPR se penetró por un tick, por 0,25 puntos. Algo que yo no contemplo para la colocación de mis entradas. Yo espero que el precio penetre el rango en equilibrio y que a partir de allí se genere una reacción. Sin embargo, también tengo en consideración que esto constituye un breakaway gap de 2 minutos o de 3 minutos que no necesariamente vas a encontrarlo en esa temporalidad, ¿de acuerdo?
sino que si tú trazas el origen y el fin de este desequilibrio, te sirve como referencia. ¿Por qué? Porque el precio está rompiendo un máximo anterior. Tenemos contracción a este nivel, el precio no logra penetrar el rango del BPR, ya no lo necesitaría en este caso, aunque yo tenía una operación, una orden límite precisamente en el momento en el que el precio ingresase a este BPR. Esa era mi consigna para el día de hoy, eso era lo que quería hacer en el día de hoy. Al menos utilicé este nivel, en este caso actué como Pepe, pero si tú eres Lucas, Lucas pudo haber tomado este desequilibrio del extremo en forma de PC y tomar una operación allí, y al cumplir con las condiciones de penetración al área o rango que has delimitado en temporalidad de un minuto, lógicamente vas a tomar el trade. Yo no lo hice así. Y es que esto, lógicamente, tiene su fundamento. Los criterios de cada persona van a variar, pero no importa la herramienta que utilicemos o el nivel que utilicemos. Nos va a decir exactamente lo mismo cuando aplicamos las consignas adecuadas. El precio, en efecto, tenía bias alcista. Una vez que el precio sale del rango, aquí tú te puedes dar cuenta cómo inclusive luego de penetrar dentro del rango del swindle breaker de un minuto, ¿sí?, sale de él, contrae nuevamente a este mismo máximo. Y aquí entonces el precio comienza a subir, tienes un CIVI, a medida que se supera se convierte en un BPR. Y este es un detalle que les mencioné a todos los que estuvieron dentro de mi sesión de trading en vivo. Algunos entran aquí. Yo ya no entro en una operación aquí. ¿Por qué? No necesariamente porque significa entrar en premium, ¿de acuerdo? Sino porque cuando tú estableces ingresar, porque simplemente tienes estas consignas que te acabo de explicar, entonces en tu cerebro lo que va a pasar es que ya deberías ir contemplando la idea de la sobreexposición al riesgo y lo que pasaría si es que por alguna razón tienes una contracción. Porque si por alguna razón tienes una contracción, entonces tu cerebro lo que va a tener que plantear es un nuevo escenario en compra, porque aquí las condiciones fueron en compra. Si bien es cierto, hay pautas visuales que te van a permitir establecer cuándo ya no es necesario que el precio llegue aquí. Y eso es lo que precisamente he comentado en algunos videos anteriores, en donde hablo acerca de un pintor, ¿verdad? Si yo desde este máximo hasta este mínimo tengo sell side delivery, esto quiere decir que el algoritmo, como un pintor, ha pasado una primera mano de pintura a esta pared. Desde este máximo hasta este mínimo, la pared la constituye ese rango. Luego este pintor pasa una segunda mano de pintura desde este mínimo hasta ese mismo máximo. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es delimitar el BPR en términos de entrega de precio con color amarillo. ¿Ok? Y lo que nos está diciendo es que no, en efecto, no va a ingresar. Porque tenemos una reacción ligeramente en el cierre o en la medida en la que se cierra este BC, la reacción, el precio sale nuevamente de ese rango, BPR, lógicamente, una pequeña contracción y expande. No está mal asumir riesgos aquí. No está mal, en efecto, asumir riesgos aquí. Yo no los asumo porque solo tengo un trade, solo tengo un disparo. Y prefiero ceñirme a esperar que el precio llegue a un BPR que tengo en la parte inferior, discount array, que comprar en un BPR que tengo en premium array, para no tener que contemplar la idea de colocar una siguiente operación a lo largo de la sesión. Y en efecto, lo que tuvimos es un movimiento alcista. Si el precio se va y no te da la contracción que tú esperas, no pasa nada. Créeme, no pasa nada. Enfócate en tener trades de calidad, no en no tener cantidad de trades. Pues no importa, me equivoqué en el primero, entonces voy al segundo y porque el segundo lo gané, listo, no hago caso a lo que perdí, no, no analizo ni estudio ni me enfoco en trabajar en tener una buena operación, una buena posición. Tuvimos movimiento alcista, más de 100 puntos y les mencioné que el precio se movería como objetivo hasta los 15.406. Antes de alcanzar ese nivel, se quedó a unos pocos puntos incluso el precio antes de llegar a ese nivel, alrededor
aquí en temporalidad de una hora, alrededor de los 15.402, 4 puntos, poco menos de 4 puntos, y tuvimos una contracción. Fíjate que la contracción se genera luego de haber transcurrido prácticamente 80 minutos de nuestra sesión operativa y antes, prácticamente entre 5 a 10 minutos antes de culminar nuestra sesión operativa a las 11:50. ¿Qué detalles debo yo tener en consideración en días como estos? Cuando tú tienes expansiones entre las 10:10 y las 10:50 de este tipo, que están en armonía con la dirección de días previos, y me refiero precisamente a toda esta expansión alcista, si tú tienes esto entre las 10:10 y las 10:50, este día tiene ya muy pocas probabilidades de ser operado, porque lógicamente vas a tener que esperar la formación de narrativa en este siguiente lapso de 20 minutos, que es la segunda macro desde la apertura, y vas a tener que esperar, lógicamente, más información luego en este segundo periodo de 40 minutos. No es lo mismo contar con una narrativa ya establecida hasta las 10:30, hasta antes o un poquito antes de las 10:50, porque ya sabes lo que tienes que hacer, puedes incluso hasta programar operaciones sin ningún tipo de problema. Y estoy hablando acerca del Bademecum Naka Trading, por supuesto, ¿no? Si es que lo has estudiado. No es difícil, no es complicado, pero si bien es cierto, hay algunos detallitos que vamos a ir viendo con el tiempo y que nos van a decir y que nos van a permitir filtrar, conocer y saber en qué días no debemos operar. En este caso, cuando identificamos esta expansión alcista, ya saben, en armonía con lo que tenemos en el bias de los días anteriores, simplemente este día ya lo podemos descartar. Porque no es lo mismo que tengamos una contracción a lo largo de este periodo de 40 minutos, que es el primer periodo de 40 minutos, luego en el periodo de 20 minutos el feedback o la reacción que necesitamos y luego en el siguiente periodo de 40 minutos la operación. Entonces yo te invito a poner a prueba el Bademecum Naka Trading en términos de periodos, de lapsos, y que te pongas a estudiar más que a averiguar dónde hay una entrada. ¿Qué sucede en cada uno de estos periodos? Lo que te puedo decir es que sí, la gran mayoría de tus operaciones van a estar entre este periodo de 40 minutos, 10:10, 10:50. Cuando la narrativa aún está incompleta y no tenemos este tipo de detalles, aún es posible colocar operaciones en el segundo periodo de 40 minutos. Pero ¿qué pasa en este periodo de 20 minutos? Lo he comentado en algunos market reviews anteriores. En la gran mayoría de casos, en este periodo de 20 minutos no se deben colocar operaciones. Pero, ¿qué tiene que pasar aquí o qué tiene que haber pasado antes para que yo pueda aquí colocar una operación o para que las operaciones que yo coloque entre las 10:50 y las 11:10 sean válidas? Definitivamente son detalles que debes estudiar. Fíjate, aquí voy a borrar, esta desviación que voy a borrar es de temporalidad diaria, ¿sí? Pero la voy a borrar porque estoy utilizando de referencia las de temporalidad de un minuto. Fíjate, el feedback es impresionante cómo esta herramienta nos permite tener un nivel bastante alto de acierto. Tenemos contracción y tal y como yo les había mencionado en el grupo de Telegram. De hecho, voy a dejar por aquí una muy pequeñita imagen acerca de el nivel que les había mencionado que se alcanzaría a lo largo de la sesión. Dejé un mensaje, de hecho, a las 10:50 en el grupo de Telegram, al cual por supuesto que te invito a que te unas, ¿sí? Para que estés pendiente. NQ1, que es precisamente el futuro del Nasdaq, lo provee CME, 15.406 y es precisamente el nivel que se alcanza. Se alcanza en primera instancia alrededor de las 1:50 de la tarde, ¿sí? Y lógicamente también te voy a dejar una fotito en el momento en el que sonó la alerta. Ajá. Independientemente de si este es un día operativo o no, lo primero que nos tiene que llenar de satisfacción es saber a dónde va a ir el precio. Independientemente de si tienes una operación o no. Esto nos tiene que llenar de satisfacción. Saber a dónde va a ir el precio.
Te veo en el siguiente Market Review.